Pues empiezo con el primer vídeo de problemas del tema 4 de termoquímica de química de segundo de bachillerato. El primer problema me pide que determine la variación de energía interna que sufre un sistema cuando realiza un trabajo de 600 julios y cede 40 calorías al entorno. Sabemos que la variación de energía interna es el calor más el trabajo, y os he puesto aquí un esquema con el criterio de signos. En el apartado A me dice que el trabajo es menos 600 julios, el calor me lo da en calorías, lo paso a julios, y la variación de energía interna sería menos 767,2 julios. En el apartado B, como realiza un trabajo de compresión, el trabajo sería positivo, 5000 julios, y como absorbe el calor sería también positivo, 300 calorías, así que la variación de energía interna sería 6254 julios. Y en el apartado C se comprimen 200 mililitros, así que el trabajo es P incremento de V, que sería 28,34 julios a presión constante, así que la variación de energía interna sería 28,34 julios. El ejercicio 2 me dice que a temperatura ambiente y a presión atmosférica la variación de la entalpía de la combustión de glucosa es menos 2800 kilojulios por mol, y me pide que calcule qué calor se desprende si se quema un gramo de glucosa a volumen constante. Vale, la combustión de glucosa, escribo la reacción. Como Q sub P es igual a Q sub V más incremento de NRT, en este caso incremento de N son 6 menos 6 igual a 0 en estado gaseoso. Por tanto, el calor a presión constante es igual al calor a volumen constante. Y el calor que desprende a volumen constante es el mismo que se desprende a presión constante, es decir, que menos 2800 kilojulios por mol de glucosa por un mol de glucosa que pesa 180 gramos me da 15,6 kilojulios por gramo. En el ejercicio 3 me pide que calcule la variación de entalpía de la reacción de obtención del benceno a partir de etino, y me dan las entalpías de formación estándar. Bueno, pues la ecuación de obtención del benceno, que es la que me dan, y utilizando la ecuación de Hess, la variación de entalpía estándar de reacción sería 49 menos 3 veces menos 226,7 y me daría 729 kilojulios por mol de benceno. En el 4, la descomposición térmica del clorato potásico origina cloruro potásico y oxígeno molecular, me da F que está a 150 litros de oxígeno a 25 grados centígrados en una atmósfera, me da las entalpías de formación. La ecuación de descomposición térmica del clorato potásico la hemos puesto ahí. La variación de entalpía de esta reacción mediante la ley de Hess sería menos 436 menos 91,2, o sea menos 44,8 kilojulios. A partir de la ecuación de Clapeyron saco que el número de moles es P por V partido por RT, es decir, 6,14 moles de oxígeno. Y como los 344,8 kilojulios que se desprenden se refieren a 3 medios de moles de oxígeno, o sea 1,5, hago el cálculo: 6,14 moles de oxígeno por menos 344,8 kilojulios por un mol y medio me da menos 1411 kilojulios que se desprenden. En el 5 me dan las entalpías de formación estándar de varios productos, me pide la entalpía de la reacción de la combustión de propano y las calorías generadas en la combustión de una bombona de propano de 1,8 litros a 25 grados y 4 atmósferas. Escribo la combustión del propano. En el apartado A aplico la ley de Hess con los datos que me dan y me sale que la variación de entalpía estándar de reacción son menos 2220 kilojulios por mol de propano. En el apartado B calculo los moles de propano que hay en una bombona a partir de la ecuación de Clapeyron, me salen 0,295 moles y por lo tanto 0,200 moles de propano por 2220 kilojulios por mol me da menos 654 kilojulios, que son 156 kilocalorías se desprenden en esa combustión. En el ejercicio
6 me dicen que la combustión completa de 1 gramo de etanol se desprende en 29,8 kilojulios, en la del ácido betanoico otro 14,5, y me pide que determine numéricamente cuál de las dos sustancias tiene mayor entalpía. La ecuación de combustión del etanol la tenéis aquí, unos 29,8 kilojulios por gramo por 46 gramos que pesa un mol, me da que la entalpía de formación del etanol será menos 1370,8 kilojulios por mol. La entalpía de reacción, aplicando la ley de Hess, me da que la entalpía de formación del etanol sería menos 273,6 kilojulios. De idéntica manera, para el ácido etanoico, menos 14,5 kilojulios por gramo por 60 gramos por mol, me da menos 870 kilojulios por mol. Y si la aplico en la ley de Hess, la entalpía de formación del ácido etanoico sería menos 488,6 kilojulios por mol. Según esto y en valores absolutos, el etanol tiene mayor entalpía de combustión, es más exotérmico, y el ácido acético tiene mayor entalpía de formación, así que es más estable. En el ejercicio 7 me dan la entalpía de combustión del carbón, del metano, del butano, del octano, que es la gasolina, las masas molares de cada uno de ellos, y me pregunta qué sustancia genera más calor por gramo de masa y qué desventajas tiene el carbón y el octano frente a los demás, y qué desventaja presenta el gas natural frente a los demás. Vale, con los datos que nos han enunciado podemos calcular la entalpía por gramo de carbón a través de la masa molecular, masa atómica en este caso, me da menos 38,2, del metano me da menos 55,6 kilojulios por gramo. En el caso del butano me da menos 49,7 kilojulios por gramo y el octano menos 47,9 kilojulios por gramo. Según esto, el orden de mayor a menor capacidad calorífica por gramo de producto será el metano mayor que el butano, mayor que el octano, mayor que el carbono. Las desventajas del carbón. Además de tener menor poder calorífico, es más sucio de almacenar y es más contaminante, ya que en su combustión suelen emitirse gases sulfurados que pueden originar fenómenos de lluvia ácida. Las desventajas de las gasolinas. Son más caras que los otros combustibles y no representan una mejora en cuanto a su poder calorífico. En el apartado C, su poder calorífico es mayor, su combustión es bastante limpia, emite menos dióxido de carbono a la atmósfera y su suministro es más sencillo, ya que los gasoductos que transportan el gas natural desde Argelia o desde Rusia están facilitando su utilización industrial y doméstica. En el 8 me dice que un proceso industrial necesita 36.200 kilojulios que se obtienen quemando a 25 grados en la atmósfera 422 litros de una mezcla de etano y propano. Me piden el calor de combustión del etano y del propano, la composición molar en porcentaje del gas utilizado y me da una serie de datos. Primero escribo la ecuación de combustión del etano, la tenéis ahí. Por la ley de Hess, la entalpía de combustión me da menos 1561 kilojulios por mol de etano. Después escribo la ecuación de combustión del propano. También aplicando la ley de Hess me da menos 2222 kilojulios por mol de propano. Por otra parte, el número de moles de la mezcla gaseosa que se utiliza aplicando la ley de Clapeyron, la ecuación de Clapeyron, n es igual a 17,27 moles. Si llamamos X al número de moles de etano e Y al número de moles de propano, se puede establecer un sistema de ecuaciones, que veis ahí, y me sale que X es 3,29 e Y 13,98. Así que es decir que la mezcla está formado por 3,29 moles de etano y 13,98 moles de propano, que suponen
un porcentaje molar de 19% de etano y 81% de propano. En el problema 9 me piden calcular la entalpía de formación estándar del etino, sabiendo las entalpías de combustión del carbono, hidrógeno, etino. Entonces la ecuación de formación del etino a partir de esos elementos la he puesto ahí. Los datos que nos ofrecen en el problema se pueden expresar mediante las siguientes ecuaciones, la 1, la 2 y la 3. Si multiplicamos la ecuación 1 por 2, mantenemos la ecuación 2 e invertimos la ecuación 3, y se suman todas las sustancias de las tres ecuaciones ya modificadas, obtengo otra ecuación que, si simplifico, equivale a 2 de carbono más hidrógeno gas para dar etino. Aplicando la ley de Hess, las operaciones aritméticas que han realizado las ecuaciones 1, 2 y 3 también se realizan con las entalpías. Entonces la entalpía de reacción me quedaría 2 veces la entalpía de la primera reacción más la entalpía de la segunda menos la de la tercera, y me dan 227,2 kilojulios por mol de etino. El problema 10 me dan los colores de combustión del 1,3-butadieno, el hidrógeno y el butano, y me piden que halle la variación de entalpía que se produce en la hidrogenación del 1,3-butadieno a butano. En esta reacción la puedo expresar como está a continuación. Los datos que ofrece el enunciado son la reacción 1, la 2 y la 3. Mantengo la ecuación 1, multiplico la ecuación 2 por 2 e invierto la ecuación 3, obtenemos la siguiente reacción, y simplifico y me da la ecuación de hidratación. Realizando esas mismas operaciones con las entalpías, aplicando la ley de Hess, la entalpía estándar de la reacción me daría menos 231,6 kilojulios por mol de butadieno. En el ejercicio 11 me dan a partir de los datos de energías de enlace que están a continuación, me pide la entalpía de reacción de hidrogenación del butadieno a butano. Es la misma reacción que en el ejercicio anterior, solo que ahora vamos a utilizar las entalpías de enlace. Se rompen dos enlaces hidrógeno-hidrógeno y dos carbono-carbono de los reactivos, y se forman cuatro enlaces carbono-hidrógeno y carbono-carbono de los productos. Si aplico la ley de Hess para las entalpías de enlace, me da menos 252 kilojulios por mol. Este valor es ligeramente superior al que hemos obtenido en la actividad anterior, ya que los valores de las entalpías de enlace son valores promedio, que dan un valor aproximado pero no es exacto. En general son más concluyentes los valores obtenidos a partir de las entalpías de reacción. En el ejercicio 12 me dice que calcula la entalpía de una reacción a partir de las energías de enlace y de las entalpías de formación. En la reacción metano-gas más cloro-gas para dar cloruro de metano, clorometano, más cloruro de hidrógeno, se rompe un enlace cloro-cloro y un enlace carbono-hidrógeno, formándose un enlace hidrógeno-cloro y un enlace con un cloro-carbono. Así que la entalpía a partir de las energías de enlace es menos 102 kilojulios. Si utilizamos las entalpías de formación, el resultado es de menos 99,4 kilojulios. En el ejercicio 13 me dice que el eteno se hidrogena para dar etano. Me da la entalpía de la reacción, me pide que calcule la entalpía de enlace carbono de enlace carbono y me dan las entalpías otras entalpías de enlace. La reacción de hidrogenación de eteno a etano es la que hemos puesto ahí. Se ha roto un enlace carbono de enlace carbono y un enlace hidrógeno-hidrógeno. Entonces, como me dan la entalpía, puedo calcular la entalpía del enlace carbono de enlace carbono, que son 609 kilojulios por mol.
En el 14 me dan varios datos, me pide que calcule primero la variación de entalpía de la reacción de formación del etano, que indicar si es exotérmica o endotérmica, y el valor medio del enlace carbono-hidrógeno. Los datos que nos ofrece el enunciado son la reacción 1 y la 2. La ecuación 2 de carbono más 3 de hidrógeno para dar etano equivale a la inversa de la ecuación 1 multiplicada por 2 más la ecuación 2. Si hacemos estas operaciones obtenemos la reacción que queremos. Tenemos la ecuación global y luego que simplificando la que queremos. Si aplicamos la ley de Hess, me sale que es menos 1519 kilojulios la entalpía de reacción estándar, por lo tanto es un proceso exotérmico. En el apartado B, en esta reacción se han roto 3 enlaces hidrógeno-hidrógeno y se han formado 6 enlaces carbono-hidrógeno y un enlace carbono-carbono. Así que la entalpía de la formación del media del enlace carbono-hidrógeno sería 413 kilojulios por mol. En el problema 15 me dice que calcule la variación de entropía al formarse agua líquida a partir de agua, gas y oxígeno. Me dan los datos de entropía. La ecuación de formación de agua a partir de esos elementos es la que veis ahí. Como la entropía es una función de estado, la variación de entropía de ese proceso se puede calcular a partir de la ecuación de la ley, aplicando la ley de Hess. Y me sale que la variación de entropía estándar de reacción sería menos 163,3 julios por mol Kelvin. Es lógico que este valor sea negativo, ya que la entropía del producto líquido es más ordenada que la de los reactivos, que son gases. En el ejercicio 16, en el apartado A, me pide la variación de entropía que tiene lugar en la combustión de etanol y que luego que comente el resultado. La ecuación de combustión del etanol la he escrito ahí. A partir de la ley de Hess, la variación de la entropía estándar de la reacción me sale menos 137,9 julios por mol Kelvin. En el apartado B me decía que lo comentara, así que la disminución de la entropía durante esta reacción es lógica, ya que en los reactivos había 3 moles de sustancias gaseosas y en los productos hay solo 2. En el problema 17 primero me dicen que defina Q sub P y Q sub V, y luego una bomba calorímetra se quema una muestra de 2,44 gramos de naftaleno sódico a volumen constante y se desprende una cantidad de calor. ¿Qué calor se desprendía a presión atmosférica de 25 grados? Bueno, primero, Q sub V es el calor que se intercambia entre el sistema y el entorno cuando el proceso tiene lugar sin que se modifique el volumen del sistema. Volumen constante, es decir, un proceso isocórico. Q sub P es el calor que se intercambia entre el sistema y el entorno cuando el proceso tiene lugar a presión constante, es decir, un proceso isobárico. En el apartado B, la masa molar del naftaleno, que es de 10H8 es 128 gramos por mol, así que el calor a volumen constante serían menos 4.732 kilojulios por mol. A presión atmosférica y 25 grados, la combustión del naftaleno la puedo expresar con la reacción que tenéis ahí. Y como Q sub P igual a Q sub V más incremento de NRT me da menos 4,95 kilojulios y por lo tanto Q sub P sería menos 4.337 kilojulios. El 18 me pide primero que escriba la expresión del primer principio de la termodinámica, sería la variación de energía interna igual a la variación del calor más el trabajo. Y luego me dice que en un recipiente cilíndrico con un émbolo móvil hay un gas que ocupa un volumen de 5 litros a 1,4 atmósferas. Si se suministran 200 calorías al gas y se expande hasta duplicar su volumen manteniendo la presión constante, ¿qué valor de energía interna ha experimentado el gas? Bueno, calculamos el trabajo, que es P incremento de V, me da 7 atmósferas litro, paso las atmósferas litro a julios, me da menos 709. Considero el trabajo negativo por ser un trabajo de expansión, por lo tanto la variación de energía interna serían 127 julios.
En el ejercicio 19 me da una reacción A más B para dar C hipotética. La energía de activación directa vale 85 kilojulios y la inversa 42. Pregunta si la reacción es exotérmica o endotérmica. Gráficamente, como veis ahí en la imagen, se comprueba que las reacciones endotérmicas, la energía de activación de la reacción directa es mayor que la energía de activación de la reacción inversa. Según esto, nuestra reacción hipotética es endotérmica. Además, si nos fijamos en la gráfica, podemos comprobar en valores absolutos que la entalpía de la reacción más la energía de la activación inversa es igual a la entalpía de la activación directa. Por lo tanto, la entalpía de la reacción sería 85 menos 42, 43 kilojulios. La reacción es endotérmica, ya que la entalpía de formación de los productos es mayor que la de los reactivos y es positiva. En el apartado B me dicen que si el sumatorio de la entalpía de formación de los reactivos es menos 120, ¿qué valor tendrá la de los productos? Bueno, pues si aplicamos la ley de Hess, me sale que la entalpía, el sumatorio de la entalpía de formación de los productos sería menos 77 kilojulios. En el problema 20 me pide la variación de energía interna que sufre un mol de agua cuando se transforma en vapor de agua y me da las condiciones y el calor específico en una serie de datos. El proceso que tiene lugar se puede esquematizar como lo veis ahí: agua líquida a 25 grados, calor 1, me pasa agua líquida a 100 grados, calor de vaporización me pasa al agua en vapor a 100 grados y el calor 2 el agua en vapor a 125. Así que el calor 1 sería la masa por el calor específico por la variación de temperatura, que son 5.463 julios. El calor de vaporización me da 40,5 por 10 a la 3 julios. Y el calor 2, 864 julios. El calor total es la suma de todos los tres y me da 47 kilojulios. La variación de volumen que sufre el sistema: el volumen 1 del agua son 18 mililitros, el del vapor 32,6, utilizando la ecuación de Clapeyron, así que la variación de volumen que experimenta son 32,6 litros aproximadamente. ¿De dónde saco el trabajo? En atmósferas litro lo paso a julios, me da menos 3,3 kilojulios. Es negativo porque es un trabajo de expansión, así que la variación de energía interna será 43,7 kilojulios. En el ejercicio 21 me dice una reacción del sulfuro de zinc con oxígeno. Me pide la energía que se desprende cuando reaccionan 17,6 gramos de sulfuro de zinc en condiciones estándar. A partir de la reacción, y como podemos calcular la entalpía de la reacción con los datos que me dan, con la ley de Hess me salen menos 236 kilojulios por mol de sulfuro de zinc. Si tengo 17,6 gramos de sulfuro de zinc, lo paso a moles y después, utilizando la entalpía que me acaba de dar, me sale que se desprenden 42,7 kilojulios. En el ejercicio 22 me dan las entalpías de formación del monóxido de carbono y del agua. Me pide el calor absorbido o cedido cuando reacciona una tonelada de carbono con vapor de agua para formar hidrógeno molecular y monóxido de carbono. La reacción que tiene lugar la pongo ahí, utilizo la ley de Hess y me sale que la entalpía de la reacción son 131,9 kilojulios por mol. Como una tonelada son 10 a la 6 gramos de carbono, por un mol de carbono que pesa 12 gramos y por la entalpía que acabo de obtener me sale 1,1 por 10 a la 7 kilojulios que se absorben.